Este libro que vamos a leer se conoce como las obras de Pablo y Teocleia, o los hechos de Pablo y Tecla. Teocleia lo traducen como el renombre del poderoso, ¿verdad? Del todopoderoso, o quien da fama al todopoderoso, como cuando predicamos de su nombre, por ejemplo. Hay aquí una introducción, voy a ver si la leo como para que se hagan una idea de lo que estamos por estudiar. Dice: el relato conocido como Hechos de Pablo y Tecla es parte de un escrito más amplio, los Hechos de Pablo, y circuló independientemente del resto del libro. Desafortunadamente no tenemos el principio de este. El que nos concierne se inicia con la historia de la subida de Pablo a Antioquía a Iconio. Es considerado como parte del conjunto de obras agrupadas bajo la denominación de apócrifos del Nuevo Testamento. Existe de este relato diversos manuscritos griegos y traducciones al siriaco, al copto y al latín. En los manuscritos esta obra tiene también títulos diferentes: Hecho de Pablo y Tecla, Martirio de la Santa Protomártir Tecla, el nombre que le fueron a poner, Martirio de la Santa Protomártir Tecla, Pasión de Santa Tecla, Virgen y Mártir. En lo que respecta a los personajes, dice por acá: al leer este breve texto resulta muy fácil percibir que muchos de los nombres que en él se mencionan son nombres que también aparecen en el Nuevo Testamento. Por supuesto, ahí está el de Pablo. También los nombres de Onesíforo, Tito, Dimas, Hermógenes, Alejandro, Trifena. Sin embargo, Tecla no aparece en el texto bíblico. O sea, Tecla la llegamos a conocer hasta este libro. Tampoco los nombres Shimeas, Zenón y Lectra, que es de la familia de Onesíforo, ni los de Teoclía, Falconila o Hermías, excepto los casos obvios. La identidad de nombres no implica identidad de personajes. Por ejemplo, la Trifena de este apócrifo no es la de Romanos 16:12, y es de notar que casi todos estos nombres eran de uso frecuente en los primeros siglos, incluso en Roma. La historia del cristianismo primitivo no habla de varias mujeres piadosas llamadas Tecla. La de este relato es conocida como Tecla de Iconio. Debió haber existido realmente una mártir creyente de ese nombre, pues el culto a, entre comillas, Santa Tecla se extendió tanto en Oriente como en Occidente, hasta el punto de que fue la más famosa de las vírgenes mártires. Bueno, que Trifena es un personaje histórico, ¿verdad? Como suele suceder. El punto aquí con esta parte de la introducción es, por ser un libro que se sacó y está entre los apócrifos, lo consideran no inspirado. Entonces lo ponen como que puede ser que sí pasó, puede ser que no pasó. Lo mismo que había sucedido con libros judíos, recuerdan que había una introducción similar, pero aquí ponen como las personas sí son históricas. Por otro lado dice, bueno, sí, algo con respecto a la traducción, y ya eso es todo. Empiezo con el capítulo 1, verso 1. Dice: cuando subió Paulus a Iconio, luego de su huida de Antioquía, Demas y Hermógenes se volvieron sus compañeros, quienes entonces estaban llenos de hipocresía. Iconio básicamente significa ídolo, ícono. En particular, que dice subió Paulus a Iconio, y dice aquí Iconium, y menciona a estos compañeros Demas y Hermógenes, que eran hipócritas, falsos, como los ídolos, ¿verdad? Como los falsos Elohim que adoran a través de sus ídolos. Antioquía significa quien va en contra, ¿verdad? Como los hipócritas que actúan en contra de lo que verdaderamente piensan. Cuando subió Paulus a Iconio, luego de su huida de Antioquía, Demas y Hermógenes se volvieron sus compañeros, quienes entonces estaban llenos de hipocresía. Pero Paulus miraba solamente la bondad de Yahweh y no les hizo ningún daño a ellos, sino que les amaba mucho. De acuerdo con esto, ¿verdad? Eso tiene que ver, ¿verdad? Obviamente, con el hecho de cómo Yahweh nos manda a juzgar favorablemente, y
al uno poner los ojos en Yahweh principalmente, uno tiende a dejar pasar cosas que desde otro punto de vista ya más carnal muchos no lo dejarían, ¿verdad? Y no aguantarían nada. Como aquí Pablo sí estaba aguantando o dejándolo pasar por el amor o la bondad de Yahweh en él. No les hizo ningún daño. Dice, sino que les amaba mucho. De acuerdo con esto, él se esmeraba en hacer agradables a ellos todas las palabras y enseñanzas del ungido. Entonces, a pesar de que ellos eran hipócritas, ¿verdad? Y es que qué duro, porque uno trata, ¿verdad? Y siempre se encuentra uno con gente así que piensan que se lo están llevando a uno al lado, pero es el hecho de que Yahweh nos mandó a amar a todos, al prójimo, incluso al enemigo. Entonces debemos estar dispuestos, igual que Yahweh, que dice que Él es paciente y que es tardo para la ira, puesto que espera que la persona se arrepienta y le busque y así se salve. Entonces, en cierta manera, o sea, obviamente nosotros debemos copiarle, ser igual. Y por ende, cuando haya gente que uno ve que está mal, uno tiene la esperanza de que de verdad busque a Yahweh, que de verdad se convierta, que de verdad quiera, que sea real lo que dicen acerca de su interés por el Todopoderoso y la Escritura. Entonces, Pablo les seguía enseñando del Mesías, a pesar de que ellos eran hipócritas. Dice, a ellos todas las palabras y enseñanzas del Mesías, ¿verdad? Del ungido. Y el diseño de las buenas noticias, ¿verdad? O el plan de las buenas nuevas del Hijo amado del Poderoso, instruyéndoles en el reconocimiento, que aquí en esta traducción, porque el traductor ha hecho varias, usa reconocimiento para, bueno, casi que conocimiento, como dando a entender el volver a, o sea, llegar a reconocer al Padre, puesto que ya le conocíamos, fue por el enemigo, por la carne, por el pecado, el error, etcétera, que se nos olvidó quién era, que se nos olvidó cómo era, ¿verdad? Como cuando entramos en la carne y que entramos con cero recuerdos. Entonces debemos reconocer al Todopoderoso, y eso es el volver a Él. Entonces decía, instruyéndoles en el reconocimiento del Mesías, como le fue revelado a él, ¿verdad? A Pablo. Entonces el hecho de reconocer o conocer al Mesías como Salvador. Y un cierto hombre llamado Onesíforos, oyendo que venía Pablo a Iconio, salió rápidamente junto con su esposa Lectra y sus hijos Simía y Zeno, a reunirse con él e invitarle a su casa, porque Titus le había dado una descripción del personaje de Pablo, porque todavía ellos no le habían conocido en persona, sino estaban solo enterados de su carácter. De su carácter, eso suena como que sabían que era enojón, ¿verdad? No, de su forma de ser, ¿verdad? Claramente. Y qué interesante, ¿verdad? Uno remontarse a esos tiempos cuando no existía toda la tecnología de hoy en día. Por ende no tenían la menor idea cómo se veía, solo tenían lo que les habían dicho, y así fue como buscaron reconocerlo el llegar ahí. Dice, ellos fueron por el camino del rey a Listra y se pararon ahí esperándole, comparando a todos los que pasaban con aquella descripción que les había dado Tito. Dice, a lo largo vieron a un hombre viniendo, particularmente Pablo, de una estatura pequeña. Eso es lo que iba a decir, solo que no quería adelantarme, porque recuerden que Pablo significa pequeño, entonces me imaginaba que iba a ser pequeño, y aquí lo vemos confirmado. Cabeza calva, también lo iba a decir porque recuerden lo que he mencionado, que es una de las características que se mencionan de Pablo. Por un lado, porque él hubo un momento donde se rasura al terminar el voto, por eso también ponen o afeitada, entre paréntesis. Pero recuerden que Pablo es el que dice que no es honroso para un hombre dejarse el pelo crecer, y es por eso que naturalmente los hombres, muchos de ellos se quedan calvos. Entonces eso parecería indicar que Pablo o era calvo, o por lo menos en esa situación, lo del voto, se rasuró, y vemos que aquí andaba calvo. Ajá, también buen punto. Entonces se veía como un romano hasta en eso, además de tener la ciudadanía. Cierto. Entonces vemos dos características particulares que la escritura revela del último en varias ocasiones, como he dicho, con Elishua, cuando lo llaman calvo,
Mardoqueo, que también significa pequeño, y otros detalles por ahí. Entonces, de una estatura pequeña, con cejas que se unían, cabeza calva, esto no sé, patiestebado, corbetas, sí, por si te lo están destrozando. Patiestebado, sí, corbetas, bajo pero fuerte, de ojos hundidos, con una nariz torcida grande. No, hombre, si no lo quería. Él estaba lleno de favor, porque a veces él lucía como un hombre, a veces él tenía el rostro de un malaj, de un enviado. Vean qué interesante. Entonces, que eso es mostrando el contraste, ¿verdad? Las cosas aparentemente negativas de su aspecto, puesto que aunque el ser pequeño no es algo serio, ¿verdad? Para los hombres normalmente, y para las mujeres, normalmente les atraen los hombres más altos. Y los hombres, ¿verdad? Los más altos normalmente, por ende, tienden a ser un poco más fuertes, pero también tienen otras características ahí, ¿verdad? Todo siempre es comparado, equiparado. Pero después vemos lo de corbetas, lo de hasta lo de las cejas unidas, ojos hundidos, nariz torcida, ¿verdad? Son características que uno diría, pobrecito, sí, no era muy atractivo. Pero vemos que inmediatamente dice estaba lleno de favor. ¿Ah? Fácil de reconocer, eso sí. Ahora bien, como estaba lleno del favor, la Ruach de Yahweh, entonces habían ocasiones donde se veía solo su aspecto físico, entonces se podía ver un poco mal, pero en ocasiones se podía ver Yahweh en él y por ende se veía como un malaj. ¿Verdad? Que es algo también particular, que una persona puede tener características relativamente negativas, pero a través del alma que tiene, las expresiones que tiene cuando se ríe y demás, le hacen verse bien. No sé si lo han notado. Porque a veces él lucía como un hombre, a veces él tenía el rostro de un enviado. Entonces, como diciendo que parte del favor de Yahweh, del cual estaba lleno, hacía que a veces se viera como un malaj, aunque a veces como un simple hombre. Dice, y Paulus vio a Onesíforos y se alegró. Y Onesíforos dijo, Shalom, siervo del poderoso bendito. Paulus contestó, el favor de Yahweh esté contigo y tu familia. Pero Demás y Hermógenes fueron movidos con envidia y con una exposición de gran religión. Dijo Demás, ¿y no somos nosotros también siervos del poderoso bendito? ¿Por qué tú no nos saludas? Ay, ay, ay. ¿Verdad? Siempre, y de verdad está por demás, por algo el nombre, porque siempre hay gente así, y vean como tristemente incluso entre el grupo que andaba con Paulus, porque yo me imagino a Paulus tratando de dar la mejor impresión y llega y sale de más, y nosotros que no somos siervos también, ¿por qué no nos habla a nosotros? Y ya me imagino el Onesíforo diciendo, ¿qué gentecita esta? Ya empiezan con conflicto, acabamos de conocernos. Y lo digo porque tristemente suceden cosas así incluso, ¿verdad? O sea, es normal. Porque bendito Yahweh que tenemos este ministerio, hemos tenido la oportunidad de conocer personas que vienen de otros países, o ir a otros países, bueno, a México en este caso. A veces llegan a suceder intercambios extraños entre algunas personas. Y no solo al conocernos en persona, porque también se han dado cosas a través de gente que se conecta por internet y que se hacen amigos y después enemigos. Y sigo yo, después me llegan a mí los cuentos de que mira lo que pasó con tal persona, lo que digo. Entonces, eso es para que todos los que escuchan entiendan y sepan que si ustedes están buscando a Yahweh de todo corazón, bendito Yahweh, alégrense de que le han encontrado a través de Yahushua, continúen, y si se encuentran de camino a alguien que está haciendo lo contrario, por más que diga que cree lo mismo, no le den pelota, sigan en el camino y déjenlo de lado. Allá esa persona como Demás y Hermógenes. Entonces, pero Demás y Hermógenes fueron movidos con envidia y con una exposición de gran religión, ¿verdad? Que eso suena, ¿verdad?, como de religiosidad, ese tipo de personas estilo fariseo que piensa que por las cosas que hace, como se ve, como habla, ya es algo especial. Dijo Demás, y nosotros no somos también siervos del poderoso bendito, ¿por qué tú no nos saludaste? Onesíforos contestó, porque yo no he percibido en ti los frutos de justicia. No tuvo nada de vergüenza para decirle las cosas, y está bueno, la verdad.
¿verdad? Entonces, a través de su Ruach, él no vio en esa persona el favor de Yahweh, sí lo vio en Paulus. Entonces digo, Paulus, bendito. Y no se lo dice a la otra persona, tampoco le dice, usted maldito, no, ¿verdad? Simplemente no le dice nada, el otro habla, entonces se gana la respuesta que le da Onesíforo, ya que le dice, porque yo no he percibido en ti los frutos de justicia. Sin embargo, si ustedes son de aquella clase, ustedes serán bienvenidos a mi casa también. O sea, si ustedes son siervos del poderoso bendito, entonces están bienvenidos a mi casa. Vemos también una vez más el amor al prójimo, que Onesíforo no ve los frutos y se le confirma cuando le habla de esta manera, pero aún así le dice, pero está invitado a mi casa, si usted es de los nuestros, vamos. Entonces Pablo se fue a la casa de Onesíforos y hubo gran alegría entre la familia por aquel motivo, y ellos se emplearon en oración, partiendo lejen, ¿verdad? Partiendo pan y escuchando a Pablo predicar la palabra de Yahweh sobre moderación y la resurrección, de la siguiente manera: benditos son los apartados en corazón, ¿verdad? Los que son puros, porque ellos verán al poderoso. Benditos son aquellos que mantienen su carne pura. Aquí dice, ¿cómo lo dice? Guardan puro su cuerpo. Aquí dice que quienes mantienen su carne impoluta. Impoluta. Entonces, benditos son aquellos que guardan sus cuerpos en pureza, porque ellos serán el templo de Yahweh. Benditos son los moderados, porque Yahweh se revelará a sí mismo a ellos, ¿verdad? Los que actúan moderadamente con todo lo que hacen. Y obviamente, como dice ahí, continencia, por ende, con respecto a sexo, alcohol, cosas así, que son permitidas dentro de los límites de la Torah, pero aún así tienen que ser hechos dentro de moderación. Benditos son los moderados, porque Yahweh se revelará a sí mismo a ellos. Benditos son aquellos que abandonan sus diversiones seculares, porque ellos serán aceptados por el poderoso, ¿verdad? Los que dejan las cosas que hacían en el mundo antes para divertirse, por seguir a Yahweh, benditos, porque ellos serán aceptados por el poderoso. Benditos son aquellos quienes tienen esposas como si ellos no las tuvieran. Hay algo similar a lo que hablábamos de Moshe, de que estaba casado pero no acostumbraba a tener muchas relaciones con su esposa para mantenerse apartado para que Yahweh le hablara. Pablo, por lo que él habla en 1 Corintios 7, ¿verdad? Está haciendo alusión a aquellos que se dedican al ministerio y a enseñar del Padre, y por ende no pueden tener o no toman tanto tiempo para estar ¿verdad? En las cosas con la esposa, en relaciones sexuales y demás, puesto que le dan prioridad al Todopoderoso y al ministerio, como si ellos no las tuvieran, porque ellos serán hechos enviados de Yahweh. Benditos son aquellos que tiemblan a la palabra de Yahweh, porque ellos serán confortados, ¿verdad? Que temen a Yahweh y guardan el nombre de Yahushua. No necesariamente, ¿verdad?, lo que se da en el religiosismo como del demás, esa religiosidad de que le tienen miedo a todo, ¿verdad? Como que tiemblan de verdad por todo, pero no, aquí se está refiriendo a reverencia, honor. Benditos son aquellos que tiemblan a la palabra de Yahweh, porque ellos serán confortados. Benditos son aquellos que mantienen pura su inmersión, ¿verdad? El haber sido inmersos en agua o bautizo, porque ellos encontrarán shalom, o sea, paz, reconciliación, bienestar, completitud con el Padre y la Ruach HaKodesh, según una traducción. Bueno, sí, con el Padre y el Hijo, y una traducción tiene y la Ruach HaKodesh. Benditos son aquellos quienes persiguen las enseñanzas de Yahushua el ungido, ¿verdad? El Mesías, porque ellos serán llamados los hijos del más alto. Como dice, persiguen las enseñanzas de Yahushua. Por un lado, perseguir, ¿verdad? Es como, no son personas que espera que todo le llegue, o que están en una iglesia y dicen, este pastor debería enseñarme la verdad, entonces se la voy a creer, ¿verdad? Todo lo que me diga, toda la doctrina. Sino aquellos que de verdad andan buscándole, y si llegan a una iglesia y ven que el pastor no está predicando la verdad, ven en la escritura y no, eso no lo dice la escritura, eso tampoco,
siguen buscando, persiguen las enseñanzas de Yahushua el ungido hasta encontrarlas, entonces siguen en ellas, ¿verdad? En el camino de Yahweh, yendo hacia el Padre. Recuerden que los 144,000 que se van a convertir en los hijos del más alto son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, o sea, al ungido, como dice aquí, persiguen las enseñanzas de Yahushua el ungido, porque ellos serán llamados los hijos del más alto. Benditos son aquellos que observan las instrucciones de Yahushua el ungido, porque ellos habitarán en luz eterna. Eso, ¿verdad?, significa muchísimo. Tristemente la imagen que se le viene a la mayoría de la gente es simplemente estar en un lugar súper iluminado, ¿verdad? Luz eterna. Entonces hasta parecería incómodo estar todo encandelado eternamente, ¿verdad? Pero eso es tristemente lo que llega a la imaginación por lo que se entiende como luz en esta realidad. Pero recordemos que luz es vida, por eso se da a luz. Luz es entendimiento, es sabiduría, es porque cuando hay luz uno sabe qué es lo que está adelante, qué es lo que está atrás, uno se da cuenta la forma de las cosas, en algunos casos con solo ver también el propósito de ver a la silla para sentarse, pero si no se pudiera ver nada no sabríamos que hay una silla y por ende no sabríamos qué se puede hacer ahí. Entonces la luz tiene que ver con conciencia, conocimiento, sabiduría, vida, etcétera, 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 y eso es lo que vamos a tener eternamente, mientras que los que van a estar en el fuego, pero en la oscuridad, por haber pecado, no van a saber nada, van a estar en confusión, no van a poder, no van a estar en vida, van a estar muertos eternamente, y hasta eso para la gente les hace pensar que entonces no van a existir, por la forma en que piensan de la muerte en esta realidad, pero como sabemos, cuando el cuerpo muere, el alma continúa. Entonces es un estado de existencia, la muerte. Por eso hay gente que anda ahí respirando, pero están muertos en vida. Es solo cuestión de que se manifieste lo que son. Mientras hay otros que están en las tumbas sus cuerpos, pero están en el paraíso esperando un cuerpo nuevo para salir a la luz. Entonces, porque ellos habitarán en luz eterna. Benditos son aquellos que por el amor del ungido abandonan los honores del mundo, porque ellos juzgarán a enviados y serán puestos a la mano derecha del ungido y no sufrirán la amargura del último juicio. Vean, serán puestos a la derecha del ungido, como decía ahora, serán hijos del Altísimo. Recuerden que Benjamín significa hijo de la mano derecha, y Benjamín fue el último hijo de Jacob, como para dar a entender que los que vendrían de último, en los últimos días, se convertirían en los hijos que estarían a la mano derecha de Yahushua, los hijos de Yahweh. También, bueno, repito esto, benditos son aquellos quienes por amor del ungido abandonan los honores del mundo, ¿verdad? Que por más que hayan tenido una posición muy alta de autoridad, de fama, de poder, de dinero, por aceptar a Yahushua llegan a perder eso y están dispuestos a hacerlo, porque en la otra vida van a obtener una posición mucho más alta de aquella que habían tenido aquí en la tierra. Abandonan los honores del mundo porque ellos juzgarán a enviados, como dice la escritura, que vamos a juzgar ángeles. Y serán puestos a la mano derecha del ungido y no sufrirán la amargura del último juicio, ¿verdad? El juicio final, donde sucede la segunda muerte. Apocalipsis, la segunda muerte es en el juicio final, pero los escogidos, e incluso los muchos que están dispuestos a dar su vida por no aceptar la marca de la bestia, van a poder entrar al milenio, y por ende ese juicio final no va a ser para ellos, no les va a afectar en lo absoluto. Más bien los 144,000 estarán juzgando. Benditos son los cuerpos y almas de los vírgenes. Dice aquí un comentario: esta virginidad, además de aquella del cuerpo material de tierra, por el contexto se refiere a la limpieza del adulterio espiritual del alma y el cuerpo nuevo que se recupera a través de la palabra de Yahweh. Este hecho se malentendió por no creyentes, quienes entendían interpretaciones erradas materiales o físicas que causaban la discordia que siguió esto, ¿verdad? Como lo de los 144,000 que son vírgenes, y todo el mundo, la mayoría, interpreta que son vírgenes de que nunca han tenido relaciones sexuales en físico.
pero en realidad se refiere a una virginidad espiritual, así como cuando habla de la gran ramera, se refiere a una iglesia que enseña mentira, idolatría. Por ende, los escogidos y los que son vírgenes se refiere a los que no se mezclan con las doctrinas falsas. Dice, porque ellos son aceptables para Yahweh y no perderán la recompensa de sus virginidades. Y lo digo, por ejemplo, porque también puede haber alguna persona, que difícilmente hoy en día, por cómo son las cosas, pero que sea virgen en el aspecto físico, en algunas, bueno, algunos de ellos lo más seguro porque no han tenido la oportunidad, por las razones que sean, pero en su corazón o en su mente ya han pensado cosas que obviamente los hace impuros por más que nunca hayan llegado al acto físico. ¿Sí me explico? Que es como lo que dice Yahushua, que si un hombre ve una mujer y la desea en su corazón, ya es como si hubiera estado con ella. Entonces dice, porque ellos son aceptables para Yahweh y no perderán la recompensa de sus virginidades, porque la palabra del Padre de ellos se demostrará efectiva para su salvación en el día de su Hijo, y ellos disfrutarán reposo eternamente. Entonces ahí de hecho Pablo se está cerrando la enseñanza con los 144,000 que siguen al Cordero por donde quiera que va, que son vírgenes espiritualmente porque no se mezclan con las rameras del mundo, las denominaciones falsas, y por eso van a recibir la salvación en el día de su Hijo, el día de la transformación, cuando van a recibir el cuerpo nuevo, que en ese caso va a ser completamente virgen, porque ya va a haber cambiado de este cuerpo físico corruptible al incorruptible.